Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto, yo me presento, soy Blas. Y aquí estamos en el segundo capítulo de este podcast que estamos haciendo en Element. Eh, Nemo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí tirando barra, ya te la sabes, ¿no? Disfrutando de la vida. Un poquito de chicharroncitos. Aquí, la neta, un poquito entusiasmado para escuchar la historia, ¿no? Porque escuché que la historia que nos vas a relatar ahora se trata de unas personas que radican aquí donde somos nosotros, ¿no? De Sonora, y la neta me interesa. Sí, sí, muy, muy interesante, algo regional. Buster, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias Blas por la presentación. ¿Qué tal, raza? ¿Qué tal, racita? Como bien acabas de mencionar, Nemo, algo, ¿cómo decirlo? Ya episodio 2 ya es Eh, como vamos a ir agarrando viada poco a poco nuevamente. Y bien lo mencionaste también, el tema del que vamos a hablar, pues sí es de donde provenimos. Quizás a lo mejor ahorita no estamos todos en ese lugar, en ese sí, estado estamos todos precisamente. en Sonora. Ah, no, tú no estás en Sonora. Qué, Fucking shit. Sí, sí, sí. qué bueno eres para guardar la trama, cabrón, neta, neta. No, Y luego, algo interesante, pues es que la gente pues no sabía de dónde éramos. A lo mejor no lo llegamos a decir en algún momento. de hecho, no, espérate, jalo a no No, decirlo, güey. Pues Esta ya lo parte lo puedo editar, dijimos, sí, porfa. está bien, ya lo No, ¿no? va para dijimos. atrás, güey. Ya está bien, está No, bien. no, 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 Así no, no. déjalo, no pasa Voy a nada. revelar mi identidad. No, mentira, eso sí no lo voy a hacer. Mm, mm. No, así, la neta, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Venirnos y tocarnos la ventana por la noche y vernos con cara de, no sé, mientras dormimos desnudos. Es Ni lo en tus peor que sueños pueden más hacer, húmedos pasará güey. eso, Nemo. Ni en tus sueños más húmedos, ¿ok? No, Deja chale. tus perversiones para otro podcast. No, ya me estoy Bueno, entusiasmando. el punto es que no sabemos mucho sobre este tema, solamente sabemos que es precisamente de este estado. Y a ver qué sale, o sea, estoy con ansiedad también, pues, porque se escucha prometedor el tema. Ok, pues vamos a empezar. Entonces, ¿qué les parece? Y lo Va, que va, va, va. truje chencha, dirían por ahí. Bueno, eh, el tema o la historia o el relato que yo les traigo en esta ocasión es algo que sucedió al sur de Sonora, eh, a los alrededores de un poblado llamado Guatabampo. No sé si ustedes ya habían escuchado de ese pueblo o es un municipio. No sé si Sí. ya tenían historias Guatabampo. o lo tenían ubicado. Oye, ¿y cómo se Gua- llamaban? Espera, espera. De Guatabampo ¿Dónde? sé dos cosas. ¿Cómo se llamaban las personas? No, espérate. Primero, a ver, ya nos estacionaron en Guatabampo. Y Guatabampo son dos cosas. Número uno, Eh. está pasando Navojoa. Número dos, es la Ajá. capital del mundo. Según las familias que residen en esa localidad o municipio, aún no sé qué es. La capital del mundo. ¿Por qué? ¿Porque tienen el mejor queso Es o qué? un- Allá usan el guatabampeso, güey. Guataban peso. No, es en serio, la gente de allá habla, o sea, los que son de Guatabampo hablan bien férreos de, yo soy de Guatabampo, o sea, y Guataban, pues, conozco su chingada muchas madre a la personas. verga. No, 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 o sea, no tienen un acento de rancho, de pueblo, Ay, ni mucho menos, está bien pero son fresco bien el orgullosos graneo, ¿no? de ser de Guatabampo, o sea, es un orgullo que no te compras, güey. Es Se como me hace tener un aire acondicionado en Sonora, ¿no? Es un orgullo, es una bendición. es como tener No, buenas pues calles en la ciudad. entonces, volviendo un poquito el tema, Ah, eh, sí. pues en esa región o en esa zona pues del estado, hay tribus, ¿no? Como en todo el país, pues hay tribus indígenas. En este caso, pues son los mayos o los yoremes también, más que nada los yoremes. Lloremes. Pertenecen pues a una línea de los mayos. Eh, bueno, pues ya basándonos pues en ese contexto pues, de lo que es Guatabampo y es una tribu, yo les voy a hablar pues de cuatro primos
A los primos se la rima o que se qué. apillaban, pues, algo así, sí, algo así, vamos a ver eso. Ah, por ahí va. Pues ese norte, ¿qué Por ahí esperabas? va la cosa. Mm, Pues sería el sur, ¿no? O sea, como que sería la parte del norte, pero del sur, Sí, pues al norte No, de no, no, no. México. porque pues está... De Ajá. Sinaloa, bueno, tengo entendido que de Monterrey para arriba a la izquierda es noroeste. Sigue siendo norte. Es norte, sí, sí es norte. Entonces, el estigma continúa. Sí. Oye, neta, que si algún día, no sé, del sur nos llegan a preguntar directamente, ¿es cierto que allá se cogen a sus primas? Algunos Yo los sí tengo la respuesta fabrico. muy buena. No, no, o sea, hay una respuesta increíblemente buena que la dio un cantautor que ya falleció, ¿Quién? pero pues lo que se ve no se pregunta. Diría, Entonces, él, pues si fue el tú no has Juanga. visto que me estoy cogiendo a mi prima, entonces no me preguntes si me estoy cogiendo a mi prima. Joaquín shit. Prosigue. Bueno, no, pues está bien, que todo quede en familia. Eh, Norte, raza superior bueno, pues con un entonces, dedo de más en el pie. Hay que mantener la descendencia entre hoy les voy a familia. hablar pues hoy les voy a hablar pues de los huipas. Los huipas, eh, unos primos que vivían pues en un poblado cerca de Guatabampo. No, no era en Guatabampo en sí, era un pueblito que pertenece pues al municipio de Guatabampo. Era un poblado, un pueblito pues de 100 personas. Eh, Eran cuatro personas, cuatro primos de nombre Eusebio, Adelaido, Leonardo y Basilio. Hasta los Estas nombres, personas ¿eh? pues eran, Hasta los sí, nombres sí, sí, salieron igual de raros que ellos a la bestia. sí, sí, sí. Esas personas pues pertenecían a la tribu Yoreme. Eh, por allá de los años 1949, 1948 fue cuando estas personas pues empezaron a cometer sus actos criminales. Esas personas pues eran homosexuales los cuatro. Entonces ya, o sea, como que ahí ya te empiezas como que a dar cuenta, o sea, de varios foquitos rojos. O sea, fíjate, vivían en el norte de México, que ustedes saben pues que aquí pues es Ma- súper machistas y homofóbicos y todo eso. comer o ser Súmale pues comido. que No, sí, pertenecían o pues sea, a una tribu indígena también, o sea, con reglas y ahí hay un con tema muy, varios... muy poco hablado, o más bien poco tratado en el sentido de que la revolución llegó al norte como 2 o hasta 3 años después. Prácticamente es el tiempo en el que nosotros estamos desenlazados, bueno, hoy en día por la globalización ya casi no, pero si estamos hablando, ¿me vuelves a repetir el año más o menos, como en ubicarme en la época? 1949, 1948 más o menos, fue cuando ellos mil empezaron. novecientos cuarenta y ocho estamos hablando. Ok, sí, sí, en aquella época pues el mexicano aún era como el macho macho, y el que Ajá. esté calado lo agarramos a balazos, o sea, entre todos. O lo balaseamos entre todos. Qué jotos no eran antes, güey. No, hombre, Bueno, pues rejoto. entonces, No, pero curiosamente, ujú, déjame nomás decir un mini dato ahí. ujú. Curiosamente, estas personas, estos cuatro primos, son considerados los primeros asesinos seriales de origen amerindio en México. Amerindio. Amerindio. Ajá, Suena como amerindio. un ponche de frutas o algo así. Pero a lo que No, quería decir, imagínense, me pongo a pensar en su mamá. En aquellos tiempos, sí, todos eran muy homofóbicos, misóginos y todo eso. Su mamá, ay, mira, me salieron cuatro chamacos, todos van a ser unos machitos. Nah, hombre, todos me salieron jotos a la bestia. Y la mamá se pega un tiro. No, no, o sea, a ver, hablando en serio, esta
¿cómo se le puede decir? ¿Era una tipo tribu indígena o algo similar? Sí, sí, o sea, era un grupo pues indígena, o sea, y más en esos tiempos como que estaba como que más salvaje, se podría decir, el sur de Sonora, porque recordemos que también pues al sur pues estaban los yaquis, y era como cuando era la época en donde pues era una época más salvaje, y también me tocó a mí escuchar que grupos, por ejemplo, en este caso de yaquis, ¿no? No hay Lloremes, iban pues a la sierra de aquí de Sonora, a pueblos ya civilizados, se podría decir. Iban y saqueaban, iban y asesinaban, iban y se robaban mujeres, iban y hacían lo que ellos querían. Eso es algo que no se habla mucho, ¿no? Tampoco se Ujú. conoce mucho, pero es como que una parte ahí de la historia de las tribus, y todo lo que hacían en sus tiempos. O sea, blancas palomitas no eran. O sea, Ujú. no son blancas palomitas como las cuentas, como por ejemplo, no sé, me voy a meter en temas ahí muy tenebrosos y muy políticos actuales. Por ejemplo, yo sí quiero creer pues que sí había indígenas buenos y todo eso, pero en aquellos tiempos también había indígenas que eran medio cabrones. Es que era comer o ser comido, me imagino que era como un Battle Royale en aquellos tiempos, ¿no? Lo que se ve, de lo Sí, sí. perdido lo encontrado, me imagino, algo así, ¿no? O sea, lo que se ve se agarra. Pues estamos hablando de aproximadamente Justamente. unos 78 años, donde, a ver, o sea, la mayoría de esas personas ni bautizadas estaban. Ni bautizadas, No. ni tenían educación. Me imagino que ahí entraba como... Ya no sabían qué era lo bueno y qué era lo malo, solo lo veían por ellos mismos sin tener empatía, ¿no? Por eso se cogían a las primas. Sí, entonces, por ejemplo, ya ahorita pues ya desde ahí pues nos damos a entender o nos damos cuenta pues de cuál era el ambiente en el que crecieron estos cuatro individuos. Ujú. Eh, pues al ser un pueblito pues de 100 personas, obviamente pues las 100 personas no eran homosexuales. Entonces, pues como quien dice, pues ellos tenían sus necesidades fisiológicas, y pues al no haber como que mucho de dónde agarrar, pues se da mucho pues de que tuvieran relaciones sexuales entre ellos. O sea, súmale todo eso, pues. Homosexuales. Y aparte, pues, de que mantienen relaciones sexuales entre ellos. Y la época y todo eso. O sea, esos vatos eran los super marginados ahí del pueblito. O sea, esos vatos, la gente los trataba súper mal. Les decían hasta de lo que no. Entonces, ya desde esos tiempos, pues empezaban a crecer con un cierto remordimiento hacia la gente del mismo pueblo. O sea, que odiaban a la gente. Odiaban más que nada a la gente que los trataba mal, a la gente que los insultaba pues por su orientación sexual. Mm. ¿Cómo se le dice cuando... Ya por ahí, Sí, ajá, sí, sí, no, sí, sí. ¿cómo se le dice? ¿Cómo? ¿Cómo se les dice cuando es un asesinato homosexual? ¿O no tiene nombre eso todavía? Crimen pasional. Eh, es que mira, Pasional. ya vamos a ese punto. A muchos de los que mataron, a muchos de la gente que estas personas asesinaron, fue porque se podía decir que era un crimen, eh, ¿cómo se le podría decir? Pasional también, hasta cierto punto, porque muchas de las personas que asesinaron eran parejas de ellos, o sea, no parejas oficiales, pero se sabía de que, fíjate que fulanito, o sea, vamos a suponer, ¿no?
Fíjate que Miguelito pues era una persona que se estuvo parchando a uno o dos, o dos primos de esos. Y Miguelito pues por X o Y razón los insultaba o los trataba menos y lo mataban a Miguelito. O sea, eran crímenes hasta pasionales. Órale. Ujú. O sea, Ajá. mataban a sus parejas, a lo mejor no sentimental, pero sí sexualmente en ese entonces. Sí, a sus parejas sexuales. Ok. Más, se le hacía más Bueno, fácil, me pues imagino, ¿no? entonces, pues, mm, no sé cómo podría O sea, decirlo. me refiero a que a lo mejor ya existía cierta confianza entre ellos y sus parejas que a lo mejor le permitían llevarlos a lugares donde normalmente otra persona no iría con ellos, con ellos, ¿sabes cómo? Ajá. Pues sí. Sí, En las sí. juntas creativas hablamos de Sí, poner luego, por ejemplo, silenciados los celulares, güey. Mira. ajá. No, mentira, solo estoy jodiendo. Para retomar un poco más sobre la historia del relato de estos cuatro primos, entonces, ¿Qué exprimo? nos, Esta. Continúen. Esta. maldita seriedad. O sea, por ejemplo, era muy común, o sea, el modus operandi de ellos, que ahí vamos a estar en la edición, vamos a estar mostrando fotografías de ellos, de cómo eran, y porque hay fotografías de ellos. Eh, el modus operandi de ellos era emborracharlos, o sea, era en el pueblito había una cantina. Entonces, pues era muy común, o es muy común, pues que en los pueblos, ya, pues, o sea, terminando el día, O pues sea, que se les decían, juntan o ahí los... aflojas o te aflojo a la verga. Con alcohol. Haz de cuenta. No, no, sí, o sea, es que era muy común, pues, que en el pueblo se juntaran y se tomaran, pues, su bacanorita, su cervecita, y pues ya estando pedos, ahí era cuando ellos aprovechaban, pues, que sus víctimas estuvieran en ese estado de alcoholismo y ellos pues se los llevaban a su casa. Ya en su casa, pues ya A la baticueva. A la primo ya su cueva. mismo pues borracho, a la primo cueva, pues ya ahí hacían lo que querían con ellos. Pues ya borracho, imagínate, no podían defenderse de ninguna forma. Una No, de pregunta. ninguna forma. Eh, Entonces, pues, ¿Hacían sus ajá, asesinatos los cuatro juntos? O sea, los cuatro abusaban y sí, mataban a uno. los cuatro tipos. Ah, eso está más culero. Ahora Ajá. O sea, imagínate. es como que Eusebio, el primero el- sí, sí, sí. Ujú, date. Sí, te iba a decir que Eusebio era Eusebio Yocupicio, era el líder. Entonces, él era el actor intelectual, o sea, de todo. O sea, él decía, ¿sabes qué? Mira, tal fecha y a tal hora y a tal persona vamos a asesinar este día. Entonces Oh. ya muchas veces él, acompañado de otro primo, iban a la cantina y ya los otros dos primos ya estaban esperando en la choza. Entonces ya Eusebio y otra persona pues convencían al borrachito, se lo A llevaban a la su víctima. casa y no es como que llegando, lo asesinaran, sino que muchas veces ahí lo trataban, esperaban como que el vato se sintiera un poquito en confianza y ahí era cuando lo golpeaban. O sea, lo golpeaban entre los cuatro o entre los cuatro lo asfixiaban. Ya que lo mataban y lo remataban, empezaban pues ¿cómo se dice? A quitarle la piel. Le empezaban a quitar la piel, le empezaban a quitar pues los testículos, el pene. Los testículos y el pene era algo que ellos coleccionaban.
Eh, Era como su trofeo no mucha acá. gente era como su trofeo, o sea, era como que su premio, Oh. los testículos y el pene. A la madre. No, y si te Eh, pones a pensar ya, te podemos entrar un poquito más a la mente de ellos que ya sí estaba muy trastornado, ¿no? Porque llegar a planearlo entre los cuatro ya está cabrón, ¿sabes? Como ya es como un bando de asesinatos, un bando de, o sea, una banda de asesinos seriales, ¿sabes cómo? ajá. Sí, sí, está bien cabrón, güey, o sea, ¿y qué tanto era su perversión? Que había veces que el pene, o sea, cuando ellos ya tasajeaban y capaban a las personas, el pene lo empalaban, o sea, el pene le metían algo, un palito, qué sé yo, para erectarlo. Ajá. Y era como que ellos, no sé si se lo metían, si lo agarran O como sea, consolador a la verga. Hacían precisamente una era a lo chocobanana. que iba yo, iba a decir. O sea, estos cabrones tenían una colección de dildos como ninguna mujer ha podido. Colección de dildos Naturales, güey. 100% real, no Naturales. fake. No manches. O, ta- No, no, o- espérate, güey. ¿Qué pedo? Me está friqueando el. O sea, estos cabrones, güey. o tal vez los congelaban y hacían chocopitos, ¿sabes cómo? No, güey, y todavía, aparte de eso, lo colgaban en sus paredes, o sea, en la pared de ahí de su casa, o sea, en lo que es en la salita o en un cuartito, los ponían como cuadros, o sea, como que lo admiraban ahí, como que, ¿sabes cómo? O sea, los tenían como si fueran así, colección. Fuck. Colección, sí, sí, los coleccionaban. Así como coleccionar tazos. Yo tenía el tazo de la Kelly Kelly cuando estaba morrido. Ah, Chale, no, la neta sí se nota que Que están estos andaban en otro trastornados. nivel, Sí, ¿no? En vez de coleccionar tazos, coleccionaban pitos No, congelados, güey. Fucking o sea, shit. recopilando un poco la información, porque, o sea, bueno, el medio, ya lo sabemos, el método operandi de atraer a sus víctimas al lugar donde ellos podían pues hacer y deshacer con esta persona, ya lo conocemos. Ujú. La razón eran pues posibles parejas sexuales de las cuales ellos aprovechaban, pero me queda una duda. ¿De qué forma mataban a sus víctimas? ¿Lo hacían de forma traumática, indolora, o de qué manera conectaban la muerte y después destazaban un cuerpo? ellos tenían un garrote hicieron ahí fueron y cortaron y pues lo hicieron forma de garrote. Era como que su arma principal, o sea, iban y sentaban al borrachito y ya que se descuidaban, una persona por atrás le daba un garrotazo en la cabeza y les daba Oh, hasta que, ya caído en el suelo, les daba hasta que se murieran. O muchas veces los asfixiaban, muchas veces eh, eran como que los métodos más como, era como el método del garrotazo en la cabeza, era el que más utilizaban. Pero no, sí, también claro. una que otra Ahí persona, te pues va como una que anestesia local a azotaban. la verga. Imagínate ya pedo, güey, a switch y medio de caerte botado y pues un batazo en la nuca desmaya a cualquiera, quiero pensar, o sea, un garrotazo Sí, sí. ¿Qué anestesia en que la no sé columna ni qué muchos, ocho cuartos, ¿no? no sé mucho si sabrán, ¿no? Pero por ejemplo aquí Ya, bueno, en Sonora hay un árbol que se le dice palo fierro. Ahí nomás lo dejo el dato. entonces, pues No, nomás dejo el ya dato que del palo fierro, perdón. tasajeaban pues a sus víctimas, no batallan mucho con el cuerpo, o sea, muchas veces lo enterraban en la misma sala de la casa o muchas veces en el patio de su casa. Como que no es como que agarraran el cuerpo y lo tiraban lejos No como para que sospecharan, no ¿no? se dieran cuenta, pues, o sea, no, esos vatos estaban como que estaban medio chafaditos de la cabeza, güey. Medio. Los vatos hasta en la misma casa donde dormían, ahí los enterraban, güey. La verdad yo no podría O sea, dormir. ya nomás imagínate, sí, güey, o sea, ya nomás imagínate, güey, eh, cómo,
sea, ¿cómo vivir? O sea, si tú sabes que por donde vas a pasar o por donde vas a dormir, ahí tú tienes enterrada a una persona. No, la neta no. Ha de haber pasado algo muy interesante del por qué dejaron de enterrar a los cuerpos de sus víctimas fuera de la casa. Porque, a ver, por ejemplo, cuestiones de la post-mortem, más en un ambiente como, pues me imagino, ¿no? En aquel entonces no era como hoy en día ciudades o poblados, sino más bien casas muy separadas en terrenos algo Sí, sí. distantes. ¿Qué tal, por ejemplo, por decir una condición, que enterrar un cuerpo afuera en la llanura, pues obviamente a una muy poca profundidad, podía provocar que pues ciertos animales pudieran desenterrar dicho cuerpo, pero ya enterrarlo dentro de tu casa, o sea, no sé, me imagino alguna que otra vez se haber escapado el aroma o algo así. Pues también depende, ¿no? A qué profundidad lo enterraron, ¿verdad? Pero no, la neta, ya ahí siento que a ellos ya no les importaba, les valía totalmente verga, eran como unos animales, prácticamente. Sí, sí. O sea, esos vatos como que ya estaban como que muy, como que a lo mejor para ellos, o sea, fíjate, con, con el hecho pues de poner los genitales y en la pared y todo eso, o sea, como que ya ellos, a lo mejor esas personas a las que ellos asesinaban, a lo mejor para ellos no era nada, pues. O sea, para ellos era como que al contrario, ¿sabes? Como que era un privilegio o algo chingón o algo cabrón el tenerlos pues ahí enterrados en su casa. Como que los satisfacía, como que era su placer, algo así, ¿no? Sí. Sí, sí, yo pienso que por ahí puede ir una cosa, no son hipótesis. Es que Pues sí, los asesinos seriales como que tienen un... Así, no sé, hay algo que los lleva a hacer esos asesinatos, ¿no? Es el placer, porque, por ejemplo, hay muchos asesinos seriales que sienten placer al restringir a su presa, al amordazarla, al capturarla, y otros también Torturarla. ándale, torturarla. Otros también tienen así placer al momento de abuso sexual de sus parejas. Otros tienen placer al momento de asesinarlos. O sea, el placer de matar es lo que los llama. Y ya cuando su presa ya está muerta, buscan otra presa para matar porque ya no les da placer, ¿no? Pues ellos me imagino que tener esos trofeos y a lo mejor por el odio que traían hacia las personas porque los hacían sentir menos por ser homosexuales, me imagino que cortándoles el pene a lo mejor era como una forma de decir, como que de quitarles su masculinidad, ¿sabes? Como, a lo mejor eso les hacía sentir placer, pero pues no sabemos, ¿verdad? Una hipótesis. no, no sé, es una hipótesis. Bueno, pues estas personas, estos cuatro primos, alcanzaron a asesinar a 7 personas. La última, pues fue como que ya dejaron como que muchos indicios, pues, ya en la última persona. Les voy a contar un poquito la historia, o sea, es como que esto lo saqué de un libro, de una persona, una historiadora de ahí de Guatabampo, en donde ella cuenta que, pues, su última víctima tenía por nombre Vicente. Vicente pues era hijo de un cuetero, o sea, una persona pues que vendía pirotecnia ahí en el pueblo. Vicente pues era pues muy maleducado, ¿no? O sea, muy grosero más que nada con Eusebio, o sea, con el dueño, con el jefe pues de la pandilla. Vicente pues le hacía mucho, le daba pues muchos insultos por la orientación sexual de Eusebio. Y pues en Eusebio pues como que cayó un cierto remordimiento hacia Vicente por todas las cosas que le dijo. Entonces Eusebio pues empezó como que a planear ahí, o sea, su modus operandi, ¿no? O sea,
como que lo empezó a cazar, lo dejó ser unos días, esperó pues que también se emborrachara, que llegara a lo mejor el fin de semana, y ya pues Vicente estando un poquito pedito, pues fue por él y se lo llevó a su casa, y pues pasó lo que pasó, ¿no? O sea, garrotazo en la cabeza, y tasajeado. Abusaban sexualmente Esto de las fue, pues ya víctimas. lo que ¿Qué? sí, abusaban en muchas ocasiones, pues ya la persona pues noqueada y borracha, pues abusaban sexualmente de ellos. De hecho hay un rumor, eso como que es un rumor ahí de los pueblos ahí de Guatabampo, que aparte de abusar y aparte pues de desmembrarlos, pues también practicaban canibalismo con los cuerpos de esas personas. No te Chale. pases. O sea, ya no contentos con descuartizar, desmembrar, matar a diestra y siniestra. Estos cabrones ya comían, o sea, ya era, ¿sabes qué? Vamos a probar un pedazo. Una pregunta, ¿comerse tu propia sangre es canibalismo? No sé, O, no sé o si Yo una diría haya, que sí. costra. Yo pues diría que en, sí. en ese caso, pues hasta una uña, o sea, como Eh, que sería canibalismo. ¿Será canibalismo eso? A ver, si nos vamos hasta esos extremos. Digo, nunca, ay, ¿cómo lo explico? Pero, ¿O será canibalismo bien visto no, si por la hablamos de sociedad? canibalismo en ese aspecto, a ver, lo voy a decir así, pero, güey, Mm, hijo de la fregada, no es mm. family friendly, pero sí me da cosa decirlo así. Hay mujeres que se los tragan, es todo lo que diré. Ajá, Tú también te los has sí, tragado sí, y no dices nada. Y si hablamos de canibalismo, yo creo que eso es canibalismo en masa, cabrón. sí, sí, sí. Asesinato multimillonario, ¿no? Asesinan seriales. Un rete Estaría serial. bueno. Algunas mujeres. Asesino serial con Y leche a algún que la otro verga. hombre. O sea, Una mujer cometió canibalismo a más de 1 millón de probables seres humanos. y eso, al igual que las historias que contamos, nos salen en las noticias, señoras y señores. Hijo de la chingada. Sí. Bueno, pues bueno, entonces ya volviendo un poquito a la historia, Ujú. pues pasó lo que pasó y, pues lo enterraron, ¿no? Al siguiente día, pues el papá pues de este muchacho, de nombre Don Felipe, ya una persona pues un poquito mayor, pues se le hizo raro, o sea, que su hijo no regresara pues para el día siguiente. Y pues el señor empezó a buscar, o sea, en el pueblo, empezó a preguntar por su hijo, hasta que una persona pues le dio pues dirección de que su hijo pues con la última persona que había estado había sido con Eusebio. Entonces pues él se dirigió, o sea, con Eusebio y pues fue a preguntarle pues por el paradero de su hijo. Entonces pues fue y le dijo, fui y se presentó, ¿no? O sea, le dijo buenas tardes, Eusebio. Y Eusebio, pues supuestamente le respondió que sí que estaba pasando. Entonces ya, pues don Felipe, pues le preguntó por su hijo, que si él había estado que si había estado con él en la noche anterior. A lo que obviamente, pues Eusebio le dijo que no. Entonces ya don Felipe, pues empezó pues a cuestionarlo un poquito. No le creía como que mucho porque Eusebio como que le respondía muy, muy cortante, dicen las historias, ¿no? Entonces ya pues Eusebio le dijo que probablemente su hijo se había ido para Sinaloa o para el norte, o sea, como que era también aparte muy común, o sea, que las personas de ahí de sus pueblitos pues muchas veces emigraran pues a las ciudades, ¿no? Irse a Sinaloa, irse para Estados Unidos. El sueño mexicano. o- sí, sí, sí.
Y pues don Felipe pues siguió buscando por el pueblo, siguió buscando a su hijo. Fue y puso pues una queja, pues una denuncia. eh, y no lo hallaba. Transcurrieron como 12 días de la desaparición de su hijo. 12 días lo estuvo buscando. Hasta que en una ocasión el don Felipe eh, fue y se arrimó otra vez a la casa de Eusebio, de los hermanos. Y se dio cuenta de que adentro de la casa estaba el sombrero de su hijo. Pues ahí lo habían dejado. Se les había olvidado quitarlo, pues ahí. Por eso, Entonces, pues, por eso, por el sombrero. a la bestia. Un Entonces, sombrero. O sea, si lo hubiera entonces ya guardado pues, nunca se hubiera dado cuenta, Felipe. nunca se había dado cuenta. Entonces, pues ya don Felipe, o sea, pues ya, o sea, se le entró un miedo y obviamente pues dijo, o sea, este vato me echó mentiras y este vato algo le hizo. Ujú, Justamente en cuanto él estaba viendo la ventana, llegó Eusebio y pues le cuestionó pues que sí que qué es lo que estaba haciendo pues ahí mirando dentro de su casa. Entonces pues don Felipe como que lo vio con esa cara de psicópata, con esa cara de un aspecto tenebroso. ujú, Pues el viejito se zafó, o sea, se barrió, le dijo pues que no, que como que estaba viendo pues un árbol ahí cerquita de su casa y que le gustaba como para hacer una rodaja como para picar carne. ujú. Entonces pues ya dicen que Eusebio invitó al viejito a que pasara dentro de su casa. Si hubiera pasado, no lo contara, ¿no? Lo invitó a que pasara dentro de su casa, pero pues el viejito como que pues ya se la solía, don Felipe pues ya se la solía Ujú, y le dijo que no, o sea, que iba a volver después, que iba a traer una carruchita y que en esa carruchita pues iba a carrearle la madera. ujú. Entonces pues ya en cuanto lo dejó ir, pues fue a la comisaría y pues le fui y les dijo, ¿sabes qué? Mira, ya sé dónde está mi hijo, ya sé dónde puede estar mi hijo. Y se fueron directito con Eusebio. Y pues ya pues Eusebio pues lo capturaron, lo interrogaron Ajá. y ya pues al estar adentro de su casa y al empezar a indagar pues ahí en su casa, pues ya se dieron cuenta pues de lo que tenían en la pared. O sea que tenían restos de penes y de testículos colgados en la pared. O sea, ya desde ahí ya fue un boom en el pueblo y no solo en el pueblo. O sea, fue como que una noticia que obviamente pues impactó al Estado. Güey. Fue algo como que, verga, ¿sabes cómo? Pues, es que está muy, 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 muy. Es psicópata hacer eso. Es. La verdad. No sé qué le puede llevar a la persona a hacer eso. Me imagino que no deben de estar bien de sus facultades mentales, ¿no? Es que es precisamente la cuestión más difícil de afrontar, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, seamos honestos, yo creo con todos, personas que ven estos videos, personas que nos interesamos por estos temas, la verdad desconozco que bueno, más bien ubico que la distancia entre las personas que nos interesan estos temas, a los que aplicaron estas historias, o sea, las personas de las que estamos hablando, nos da el morbo, la curiosidad, porque es algo incomprensible del dónde sacar tal moral, tal conciencia para cometer dichos actos. Hey. Entonces, No, sí. una buena suposición es precisamente el valor que estas personas le otorgan a la vida de cualquier otra persona. En muchos casos de asesinos psicópatas y asesinos seriales, cuando estos son entrevistados ante un juez o llevados a entrevistas, ellos dicen, pues los maté y ya, está mal, pero lo hice. No hay más razón allá del simplemente lo hice porque me nació hacerlo. O sea, no sienten como un remordimiento o algo así.
En su mayoría de entrevistas he escuchado que no. Y dicen, y si tengo la posibilidad, lo vuelvo a hacer. Fucking shit. No me de... Y hay quienes incluso hasta llegan a rogar por su sentencia de muerte porque saben que es 1000 veces peor vivir toda una vida en la cárcel Ujú. que morir. Sí, sí, Entonces, por indudable. ahí puede ir más la mentalidad de un asesino serial al decir, pues solo lo maté, pudo haber hecho cosas peores. Y si me sueltan, seguiré haciendo las mismas cosas, porque prácticamente es lo que dicen, ¿no? Exactamente. Y en este caso de esta historia, bueno, Blas, no sé si haya más parte de la historia del momento de la captura, de qué hicieron con ellos. Sí, 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 a eso, allá voy. Pues ya cuando entra pues la policía y del pueblo y pues se dan cuenta pues de todo lo que tienen ahí, pues se corre la voz, ¿no? Rápidamente. Eh, pues ya los hermanos pues los agarran, empiezan pues a desenterrar los cuerpos. Dicen que justo antes de que empezaran a desenterrar los cuerpos, tenían a Eusebio amarrado allá dentro afuera de la casa. Y Eusebio pues tenía una hermana. No recuerdo muy bien el nombre de ella, pero tenía una hermana. Dicen que la hermana pues llegó y Eusebio como que sintió a lo mejor como que como que a lo mejor pensó que su hermana iba a intervenir, o a lo mejor pensó que su hermana iba como que a rescatarlo. Como que ya desde ahí, como que a lo mejor Eusebio ya empezó a sentir a lo mejor miedo, se podría decir. Dicen que él pues le dijo a su hermana, de que, mira hermana, me quieren, ¿cómo se dice? In- Culpar inculpar. por la muerte de Vicente. Entonces la hermana como que también era medio saca la pistola Ajá. y que le cantó la neta, o sea, enfrente de todas las personas que estaban ahí, le dijo Eusebio que, que no, que sí lo quería eso y que si se descuidaba ella, también le comía al hijo de ella, o sea, su sobrino. A la verga. Ah, cabrón. O sea, verga, güey, o sea, el vato, dicen que Eusebio puso un pinche carón acá de a la verga, güey, ¿sabes cómo? De que O sí sea, soy ese, no, ¿no? no, una cosa es, y los que tengan hermanos lo saben, güey, que tu hermana te balconea está muy de la verga, pero Porque ellos sí saben cabrón, qué güey. pedo, güey. Sí, Pero sí, guáchate lo ella que a lo dice la mejor ya hermana. sabía Te todo. descuido tantito y te comes a mi hijo, güey. O sea, A Así. la verga. hay, hay tíos, güey, que literal, bueno, sí, o sea, lamentablemente hay hechos de casos de violación por ser familiares cercanos que suelen ser tíos. Ujú. Ah, no, tu tío no te va a violar, también te va a comer, güey. No, la verga. La verga. No te las rimes, por favor, a la verga. Oh, oh, güey. Oh, y me imagino que esa No, hermana está de la sabía desde un verga. principio, por a lo mejor por algo no vivía con él, güey. Sí, sí, o sea, ella ya sabía pues de todo lo que pasaba, pero pues muchas veces también a lo mejor y pues se callaba porque pues como quiera que sea, pues eso era su hermano, eran sus primos, sus parientes, Ujú. y como que a lo mejor y siempre hay como que esa cosita, pues. Esa unión de sangre. Ajá, sí, sí. Pues. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues a los 4 personas pues las agarraron, los llevaron a Hermosillo, a la capital ahí de Sonora, en 1950, creo que fue en abril más o menos, cuando ya los enjuiciaron. Por esos años, todavía pues existía la pena de muerte en México. Como que ya en 1950, como que fue ya el último año, o sea, ya como que no duró todo el año la pena de muerte, pero ya se estaba como que en varios estados, ya se estaba empezando a abolir Esa condena. esa condena, sí. Los 4 hermanos corrieron con suerte. eh,
cuando les tocó, ya que les tocara la pena, pues los cuatro se habían ido con pena de muerte. Pero pues resultó que cambiaron la ley en Sonora y ellos apelaron pues a los cuatro pues les dieron 30 años, creo que fue de prisión. Dos hermanos, Eusebio y Adelaido, murieron de tuberculosis antes de cumplir su condena. Y Leonardo y Basilio duraron sus 30 años y pues nunca se supo qué fue lo que pasó con ellos. O sea, nunca volvieron a Guatabampo, Ni a mostrar su jamás, cara y así. ni a mostrar su cara, como que ellos simplemente se fueron, pues. O sea, Ujú. agarraron otros rumbos. Se fueron de la sociedad, nunca quisieron saber ya nada de la sociedad. No, no. ¿Tú crees volver otra vez? No. Pues me imagino que si hubieran vuelto otra vez lo hubieran recibido a putazos y Los, los... los linchaban a la verga o algo así. Sí, los linchaban, fácil, fácil. Sí, imagínate hubieran regresado a la misma casa de Guatabampo. ¿Te imaginas? No, que pues. Ay, No creo que llegaran no, y tan lejos luego, si, pues si también, quitaban Guatabampo. a lo mejor no, y luego también, por ejemplo, ¿en qué edad? O sea, su condena fue 30 años. Ujú. Eh, pues ya a lo mejor salieron como que muy viejitos, a lo mejor y ellos pues tenían entre 25 30 años, a lo mejor salieron de 55 30 60 años, y tú sabes pues cómo son las cárceles mexicanas, o sea, en las condiciones, a lo mejor salieron bien jodidos, ¿sabes cómo? Sí, bien, bien acabados Irreconocibles acá. totalmente. Sí, sí, entonces mm, probablemente pues a lo mejor y hayan durado muy poco, a lo mejor se quedaron en Hermosillo y hayan pasado pues sus últimos años ahí en la ciudad. Hey. Y ese fue el fin de la historia de los cuatro mosqueteros. Los cuatro mosqueteros. Los cuatro Y mosqueteros del de otro güey penes. también que le sigue. No le pueden decir los cuatro mosqueteros, güey. No, no se pasen de lanza. O sea, Los cuatro tengan poquita mascapitos. prudencia. Pues algunas conclusiones, algunos comentarios que quieran hacer. ¿Cuánto tiempo llevamos? No tienes Eh, por ahí la hora. Va para 50 minutos. Un Ok. comentario yo. La neta, me trastornó la historia. Porque así como lo estás contando, es como si estuvieras leyendo un libro, la verdad. Y te imaginas todo en la mente, la neta. Y la neta, sí, sí, me imaginé los pitos colgados acá y congelados y los chocopitos acá en el congelador y la verga. Pero, pues me Memo, imagino. si tienes hambre, El que tiene hambre en verga piensa, ah, no, si no era, ¿no? ah, no, no, era pan de verga. Pues ellos ya estaban locos, güey. Me imagino, imagínate toda una vida así de, pues de bullying, sí, de por sí. Te voy a poner un ejemplo que tampoco es no es, es muy poco, ¿cómo se llama? Moral, ¿no? Y que está mal, la neta. Pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa cuando le hacen bullying a los niños en las escuelas? Pues ellos se hacen historias en su mente, eh, se les hace fácil agarrar un arma y por el mismo odio que se va generando dentro de ellos, cruzan la línea, ¿no? La línea esa de cometer un crimen que pues les va a cambiar la vida para siempre. Pero y estos pues me imagino que algo así les ha de haber sucedido, ¿no? A lo mejor no nacieron en las mejores condiciones posibles. También la gente no los trataba bien. Cuando una persona no tiene una respuesta favorable desde la sociedad, empiezan a crearse escenas en su mente que no son muy buenas para sí mismo, ¿no? Y pues la verdad llevaron una vida muy mala, que eso no excusa todos los crímenes que cometieron, ¿no? Pero pues es una idea de cómo la sociedad y la mente en conjunto pueden hacer, ¿cómo se llama? Un caos, como una combinación macabra, también dependiendo del cerebro y las condiciones de las personas, ¿no? Pero sí, muy, ¿cómo se le dice? Traumante, Perturbador.
perturbador, sí, es algo muy oscuro eso. Que ojalá salga de mi mente en las próximas 24 horas. Sí, sí, sin duda alguna es algo que quedó como para la historia, ¿no? De hecho, pues actualmente es como que en los pueblos esos de Guatabampo y no me acuerdo cómo se llama el otro pueblito, Ujú. pues usan a los huipas como que para una leyenda como para asustar a los niños, o sea, de que si Qué te mala portas forma mal, de asustar a los niños, La neta. si te portas mal, Yo creo pues que eso asusta más a los borrachos que un retén, güey. la neta. Oye, está un Digo, retén. Ah, no comentario, hay ¿no? Al pedo. aire. Les doy 500 pesos. Ahí vienen los huipas. Uy, quieto, la verga. Buster, ¿algún comentario final que quieras hacer? Híjola, no es que está bien dicho, se me hace un hecho perturbador, histórico para no ser tan conmemorable, o sea, que realmente esta sea la primera vez que escucho hablar sobre este relato en especial. Y no sé qué me impacta más, sino toda la elaboración de cómo ellos masacraron a otras personas, las razones del por cuál lo hicieron. Siento yo que un pensamiento, ¿cómo se le dice? Eh, híjola, no sé cómo explicarlo, pero una idealización sobre cómo estas personas interactuaron con la sociedad haciendo lo que hicieron. Me parece que pensar que si la sociedad es la culpable por el trato que ellos hicieron es incorrecto. Sí, queda en Sí. shock, güey. No, la Queda en neta. shock, la verdad. Sí voy a investigar un poco más sobre los Wipas. Al parecer están tan potentes los de Yo Guatabampo y yo ya no, empecé la neta, ya riéndome no de quiero saber ellos. más. Ya no lo vuelvo a hacer. Y por algo Guatabampo es la capital del mundo. Así, amigos, Sí, ya sí. saben. Si van a un bar, no tomen ni se vayan a casa con desconocidos. Por favor. Ahí viene el Wipa. Ahí viene el whip. Ya le tengo más miedo que el SAT, el SAT. Oye, no tomes. ¿Por qué chingados no? Porque va a venir el Wipa y te va a cortar la madre. No. Imagínate que una mamá diciéndole a eso a sus hijos, si te portas mal, va a venir el Wipa y te va a cortar tu pilín, güey, así que no lo hagas. Pinche trauma, ojete, güey. Oye, no, güey. Quiero tener, o sea, madres, no. Imagínate tener un hijo y decirle, tu tío es Wipa. Agua porque te va a hacer en un guisado a la bestia. Al día siguiente la Ay, mamá, ¿qué no. estamos, qué estamos comiendo? Jesús a la boloñesa. La neta, bro. Muy, muy buena historia, güey. Sí, sí. Sí me la creí, güey. Sí me la creí. Sí me puse en ese lugar, en ese momento. Ujú. Este. Me parece increíble. Y no creo tanto por el hecho de decir lo que hicieron ellos, sino que la realidad está en que, a ver, en ese pueblito, en esa latitud de todo el país, sabemos que no fueron los únicos Eh, que hicieron algo similar. Ujú. Y creo que eso es lo que más me No, aterra, saber que todavía hay rincones en todo este país actualmente donde sigue sucediendo la misma historia. sí, sí. o Hay cosas muchas peores, cosas que, cosas peores, la neta. cosas peores que pasaron y siguen pasando y seguirán pasando y a lo mejor y nunca nos vamos a enterar de qué pasó o está pasando o va a pasar. Yo tengo una opinión, o no sé qué opinan ustedes, un comentario, ¿no? ¿Ustedes creen que en nuestra generación van a salir más asesinos seriales que las generaciones anteriores? ¿O no? Ni idea. Ni idea. Creo que creo que a lo mejor pudiera ser que sea igual. O sea, a lo mejor es que hoy en día es más difícil que no salga algo a la luz Ujú. por el hecho de pues internet, celulares, o sea, Cámaras, todo eso. como que sí, sí, está todo un poquito más vigilado, se podría decir, eh, que a diferencia pues de antes. Entonces, creo yo que a lo mejor efectivamente, o sea, hoy en día se va a dar más a la luz y, 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 pues se va a dar más a notar por toda la tecnología que hay.
pero creo que, In- que antes también hubo muchos asesinos seriales, hubo muchas injusticias, pero pues no se daban a conocer porque pues prácticamente no había como que mm, Esa cómo globalización de pasar la eso. que vivimos hoy en día. Sí, De hecho, si me efectivamente. permites un último comentario, tomando cuentas más o menos desde aquel año a la actualidad, son alrededor de 75, 77 años de aquel suceso, no desde que lo salieron de la cárcel, sino desde que comenzaron a hacer esa clase de crímenes. Eh, Imagínense, hace 75 años, esta historia hace 20 años, ¿quién la habría podido contar? ¿Dónde hubiéramos podido encontrar la información que tenemos hoy en día para saber sobre esta historia de hace 75 años, hace 20 años? Yo opino que habría mucha más información, la verdad. Sí, pero no podríamos encontrarla, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque apenas íbamos a ser unos niños, güey. No, pero por ejemplo. No, pues sí, me chinga. Todavía andaba en los huevos de Ay, mi jefe no. y yo. Ay, no, Todos por diciendo ejemplo. el periódico, la biblioteca, la enciclopedia, el Atlas, a la verga, esa El madre ni Atlas. cabía en la mochila. Traigo el inventario lleno y quieres que ponga un Atlas. No voy a sacar mi borrador migajón para meter un Atlas. A ver, Pues bueno, o sea, ya para cerrar, pues esa fue la historia de los Wipas. Espero pues que les haya gustado a ¡Uepa! ustedes. Si les haya gustado, pues también a los que nos están escuchando. Pues eso fue todo por hoy. Ujú. Nos vemos el siguiente jueves para el ¿puedo tercer dar capítulo. spoiler? ¿Puedo dar spoiler de No, la no, próxima? Pero no, es que Sí, va a sí. ser. no. Mira, el spoiler va a ser hermoso. Va a ser Ajá, hermoso, güey. No, no, no voy a decir el título, ¿ok? ok, Nada más voy a hacer un ruido. ¿Te parece? Eh, ok. Sí, sí, sí. Va, Perfecto. va, va, va. Escuchen bien. Pum. ¡Un chiflador! ¡Un Nos chiflador! vemos la siguiente semana, señoras y señores. Gracias por escucharnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos con ustedes. Sí, muchas gracias por haber visto este segundo capítulo. Ojalá y seguirán habiendo muchos más, ¿no? Y hasta aquí cerramos. Que tengan muy buena tarde. Los saluda Element. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Ey, ey, ey.